Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hablando de la transparencia, hablando de muchos temas que seguramente están incluidos dentro de la agenda y de la propuesta de los candidatos que aspiran a la presidencia, hay un tema pendiente. Siempre se ha dicho, siempre se ha hablado de lo que es Guatemala en función de, bueno, para muchas empresas ser un paraíso fiscal y sobre todo un tema que es muy importante, el del secretismo bancario. Hoy hay un tema que se está analizando específicamente en el Congreso de la República, que está vinculado a la aprobación de la ley anti-evasión 2, y sumado a esto, el Gabinete Económico que está exigiendo, en este caso a los legisladores, que se elimine el secreto bancario para que en este caso la SAT, por ejemplo, pueda intervenir cuando sea necesario por alguna investigación y entrar a cualquier tipo de cuenta bancaria. Esto ha generado mucha controversia, muchas opiniones encontradas. Lo cierto es que se ha avanzado en muchos países del mundo, también incluida Latinoamérica, pero Guatemala tiene pasos pendientes en este tema. Vamos a hablar hoy, vamos a conocer la opinión de una organización que, bueno, está impulsando y exigiendo que se pueda avanzar. Aproximadamente 160.000 millones de dólares son evadidos cada año en el mundo por la existencia de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son países o regiones que proporcionan a personas o entidades los medios para escapar de las leyes, reglas o reglamentos de otras jurisdicciones, usando el secretismo como herramienta principal. En este marco se inició la campaña El fin de los paraísos fiscales, para lo cual se coordinan acciones a partir del 7 de octubre como el Día de Acción en contra de los paraísos fiscales. Guatemala fue colocado dentro de la lista gris respecto al índice de opacidad financiera en el 2009, después de lo cual debía realizar algunas reformas para no entrar en la lista negra, entre ellos eliminar las acciones al portador, acción tomada mediante la aprobación de la ley de extinción de dominio, eliminar el secreto bancario y realizar convenios bilaterales de intercambio de información tributaria. Para Guatemala y Centroamérica, tomar las acciones señaladas es de suma importancia, no solo por la cantidad de recursos que puede evadirse por la secretividad financiera y fiscal, sino porque los países con mayor opacidad son utilizados también para blanquear flujos ilícitos de capital. ¿Cómo se encuentra actualmente el tema de los paraísos fiscales en Guatemala? Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Para Viva la Mañana, Otto Ángel y Luis Cano. Pues aunque no lo crees, es un tema de vital importancia. Está con nosotros María Castro, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. María, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. En la lista gris, todavía no en la lista negra, pero ¿qué implica estar en ese punto? ¿Cuál es la realidad y la situación de Guatemala en esta materia? Bueno, Guatemala fue catalogado como un país que tiene un paraíso fiscal bastante grande por ser un paraíso fiscal, empezando definiéndolo, es una región geográfica que permite a través de la opacidad de su sistema financiero y tributario que flujos de capital fluyan al país para poder ser evadidos o para poder lavar dinero. En esa ocasión, en el año 2009, una organización internacional emitió una lista o realizó un índice en base a lo cual catalogaba a los países en función de su grado de opacidad. Así es. Y Guatemala fue puesto dentro de los países grises, por así decirlo. Eso significaba que Guatemala tenía que realizar ciertas reformas en su sistema financiero y tributario para poder salir de esa lista gris y pasar a no ser un paraíso fiscal o a reducir su nivel de opacidad a nivel internacional. Tres acciones eran importantes en ese momento. Una era eliminar las acciones al portador, cosa que se logró con la ley de extinción de dominio. Luego había otra acción que el país debía tomar y era la eliminación del secreto bancario, que se da a partir si se reforma la ley de bancos, y esa es una ley que está pendiente de aprobar en el Congreso. Y la otra acción importante, porque hay una lista bastante grande de cosas que el país tiene que realizar, es que la Superintendencia de Administración Tributaria pueda implementar acuerdos bilaterales de intercambio de información con otras administraciones tributarias de otros países para poder evitar la opacidad en el sistema tributario del país. Bueno, como vemos, el tema es muy complejo. Si nos pudiéramos imaginar la cantidad que significa y sumamos todos los montos evadidos, esto muchas veces podría compararse con la ayuda que reciben países en vías de desarrollo como Guatemala y muchos otros en materia de cooperación internacional. Imagínense ustedes todo ese dinero que no recibe el Estado, que no lo está utilizando, lo que ayudaría a mitigar, por supuesto, un efecto tan nocivo como el de la deuda pública que tiene hoy el país, pero por sobre todas las cosas que ese dinero quede aquí. Hoy se está discutiendo el tema de la ley anti-evasión 2, se están presentando 39 enmiendas con una ampliación al concepto. ¿Esto va a ayudar en cierta forma a este proyecto que están pedido y que, bueno, muchos están reclamando?
Bueno, de hecho la ley antievasión 2 me parece que fue retirada del Congreso por la cantidad de enmiendas que se había incorporado y por una regla parlamentaria tenía que ser retirada si las enmiendas eran demasiadas. Ajá. La ley antievasión 2 no tiene ninguna disposición, por así decirlo, específica para poder reducir nuestro nivel de opacidad en ese índice de opacidad financiera. Sin embargo, sí apoyaría en la recaudación tributaria, ya que es importante fortalecer la administración tributaria y sobre todo aduanal. Lo que sí es importante es la iniciativa de ley que fue ingresada el año pasado por el entonces superintendente de bancos, Edgar Barquín, y que a finales de agosto supuestamente había una noticia acerca de que la ley de bancos, que es la que libera el secreto bancario, estaba ya por salir de una resolución positiva de la Comisión de Economía y Finanzas. Hasta este momento, la ley o la reforma de la ley duerme el sueño de los justos en el Congreso de Guatemala. Bueno, aprovechando nuevamente esta discusión que se vuelve a hablar de estas 39 enmiendas de la ley antievasión 2, vuelve otra vez el Gabinete Económico a pedir pues eliminar el secreto bancario. Porque, para que la gente pueda entender qué implica esto, cuando hablamos de secreto bancario, la gente piensa que cualquiera va a poder acceder a las cuentas de cualquiera, y no se trata de esto. No. Se trata cuando hay un delito que perseguir y cuando es necesario intervenir o verificar cómo está el movimiento de fondos cuando hay una investigación que así lo amerite. Pero sería muy bueno que usted lo pueda pues precisar para que la gente entienda de qué se trata el tema. Exactamente, el tema de liberar el secreto bancario no es que a través de mis cuentas por internet cualquiera va a poder ingresar a mis cuentas, ¿verdad? Persona, claro. Exactamente, sino la autoridad competente, y en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos, puedan ingresar a las cuentas de los contribuyentes o de las personas cuyos movimientos sean anómalos. Esto es importante no solo para la recaudación tributaria del país, porque en Guatemala aproximadamente 2/3 del impuesto sobre la renta es evadido, sino porque los mismos mecanismos que son utilizados para evadir impuestos son utilizados para lavar dinero. Esa es la razón más importante por la cual el país tiene que dar este paso, porque no solamente Guatemala se ha convertido en un paraíso fiscal por la cantidad de dinero que se permite evadir, porque la ley lo permite y porque la administración tributaria no tiene la capacidad para poder monitorear las cuentas bancarias de los contribuyentes, sino porque dado que ya pasamos de ser una estación de servicio, una estación de paso a una estación de servicio del narcotráfico, es un país también muy atractivo para poder lavar dinero originado en operaciones ilícitas. Entonces ese es el tema, no es que toda la gente va a tener acceso a las cuentas bancarias de todos, sino que las autoridades competentes tengan la posibilidad para poder acceder a las cuentas bancarias y definir la investigación de movimientos anómalos en las cuentas de las personas. Bueno, alguna vez lo platicamos aquí con Edgar Barquín, en aquel momento responsable del ASATO al frente del Vanguard, en relación a que, bueno, quien tenga justificados sus movimientos no tiene absolutamente nada que temer. Entonces, el punto central es falta voluntad política, hay sectores que se están oponiendo, ¿por qué no avanzamos? Insistimos, si el tema es tan claro, está redactado, conocido, discutido, exigido por organizaciones sociales, ¿por qué no se avanza desde lo público, digamos, para poder tomar ya las decisiones y las determinaciones correspondientes? ¿Qué se opone a que esto no pueda darse? Bueno, hay muchísimos intereses detrás para no hacer avanzar el tema de la liberación del secreto bancario, y no nos olvidemos que detrás de la presentación de la iniciativa de ley hubo una presión internacional y también de algunas organizaciones de investigación que hemos estado impulsando este tipo de temas, y cuando se presionó, no nos olvidemos que también la presión internacional fue importantísima para la aprobación de la ley de extinción de dominio, que permitió la eliminación de las acciones al portador por acciones nominativas. No fue necesario que el cuerpo diplomático en pleno fuera a presentarse y sentarse hasta que la ley de extinción de dominio fuera aprobada de urgencia nacional. Cuando eso sucedió, también se presentó el índice de opacidad financiera que presentó a Guatemala en esta lista gris. Y el tema de que si Guatemala sigue teniendo esta calificación, no solamente es un tema de reputación a nivel internacional, porque este tema fue tomado como prioritario en una cumbre en Londres del G20, porque los países desarrollados vieron también en la eliminación de los paraísos fiscales la posibilidad de recaudar ellos mismos las grandes cantidades que han orientado en deuda pública y en déficit.
y por eso también ellos han presionado internacionalmente para que esto se elimine. Pero internamente también hay muchísimos intereses, obviamente, por mantener debilitadas a las instituciones para poder entrarle de una manera firme, determinante y seria al tema de la evasión fiscal. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de todo el dinero que se lava en el país, obviamente pasa por un sistema formal, ¿no? Un sistema formal que lo permite. Entonces allí hay un tema de intereses muy fuertes que hacen que esto no pase. Pero también hay que mencionar que no hay un liderazgo político dentro del gabinete económico para poder mantener esta presión dentro del Congreso. O sea, una vez se bajó, se redujo la presión internacional que había porque estamos en este índice de opacidad, ya como que todo el mundo se hubiera olvidado del tema, ¿verdad? De lo que hay que hacer de ese punto. Exactamente. Bueno, el tema es, como ven, más que importante. Estamos hablando de millones, pero estamos hablando de un país mucho más transparente y que, bueno, se alinee, por supuesto, a lo que están haciendo hoy las grandes economías en el resto del mundo. María, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema complejo, es un tema delicado que nos llevaría horas, obviamente, porque no es nuevo, pero sí es bueno tratarlo y por lo menos entender a grandes rasgos cómo está y cómo se está discutiendo y si se está avanzando o no en este tema y sobre todo cómo está posicionada y calificada Guatemala en el rango internacional. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, feliz día. Ha sido muy amable María Castro, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Hablando de redes sociales, hoy lo preguntamos muy tempranito y ponemos la pregunta inmediatamente en pantalla. Hoy le decíamos, ¿qué soluciones propone usted ante los más recientes acontecimientos, las emergencias viales como la de Carretera El Salvador y la Ruta al Pacífico? Temas lamentables, ya sabemos todo el tiempo que esto va a llevar, así que vamos con Alejandro que tiene las respuestas, las suyas, a través de Facebook. Gracias, Ricardo. Si revisamos ya algunas de esas respuestas, empezamos con Luis Alberto. Dice, otro gobierno, no al continuismo. Esa es una solución que él propone. Maite Galvez dice, como dice la canción, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Edwin López dice, nuevas carreteras. Rommel García, fiscalización de constructoras y auditoría en seguridad y construcción de carreteras. Claudia de Sierra dice por acá, si se le diera mantenimiento oportuno y regular a la red vial, estas emergencias no se darían de esta magnitud y el mantenimiento a los recolectores pluviales es igual de importante. Es necesario que las autoridades usen los impuestos del pueblo para lo que es y que ya paren de robarse el dinero para sus bolsillos o sus campañas. JL Celaya dice, las medidas que toman deberían ser permanentes y no experimentar tanto, no poner un día un tercer carril y el otro no. No se necesitarían tantos PMTs complicando más las cosas, bastaría con rotulación que dijera carril con vía a la ciudad de 6 a 8 a.m., Esas arbitrariedades afectan al tráfico porque la gente no puede calcular la hora a la que debe salir. Las camionetas deberían tener paradas fijas y no donde quieran y hacerlas donde menos afecte, por ejemplo en los carriles auxiliares de Condado Concepción. Luisa María Ramírez Castillo dice, con un mantenimiento preventivo constante y no dejarlo a última hora, ya que las cosas pasaron, eso se lograría con una supervisión constante y hacer las cosas a tiempo y por supuesto a conciencia. Glenda de Marroquín dice, al gobierno ya no le interesa arreglar nada, pues ya se van. El presidente pidiendo más dinero para su bolsa solidaria, todas las carreteras están en pésimo estado. Uber González dice, inversión, no gasto en la red vial del país, propuestas puntuales según la necesidad del lugar, no todas las carreteras deben tener las mismas características, hacer alianzas con empresas para ejecutar planes programados, replantear la forma de adjudicación de las diversas obras, entre otros. Perdón, dice, bueno, aquí está pidiendo perdón por su falta de signos de puntuación. Muchas gracias a todos los que han tenido pues la gentileza de postear su comentario en nuestro muro de Facebook, que es Viva la Mañana-Guatevisión. Todos los días colocamos una pregunta, abrimos un foro para que usted opine, para que usted se exprese y también así pues proponga soluciones, como en este caso de hoy, martes. Viva la Mañana-Guatevisión, ese es nuestro muro de Facebook. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Se puso buena la tarde.